Generalmente, al momento de realizar la planificación y creación de una empresa, surgen dudas acerca de algunos procesos legales de registro e identificación de la misma. Por esto queremos contarte un poco acerca de los diferentes tipos de razón social que existen en Colombia, para que tengas mayor claridad a la hora de definirte por uno de ellos. Recuerda que la razón social es el nombre que identifica a tu empresa junto con el número de identificación tributaria NIT ante la Cámara de Comercio, y es con este nombre que se deben realizar todos los procesos tributarios y legales de la empresa. Para elegir correctamente la razón social o tipo de sociedad de tu empresa, deberás tener en cuenta ciertos criterios como la constitución de la empresa, el número mínimo y máximo de accionistas, la conformación del capital y la responsabilidad de los accionistas. En las sociedades colectivas todos los socios participan en el plano de la igualdad y serán ellos quienes con su patrimonio privado deberán responder por las deudas contraídas por la empresa. Aunque este tipo de sociedades tenga una independencia patrimonial, ellos deberán hacerlo de manera solidaria y limitada. La constitución de las sociedades se hace mediante escritura pública en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio, según lo dicta el artículo 119 del Código de Comercio. El número mínimo de accionistas es de 2 y no existe un límite máximo. Dentro de los socios existen dos tipos. Los socios capitalistas serán los que aportan sus bienes para la constitución de la misma, y están también los socios industriales, que serán los que aporten su profesión en modo de servicios, pero estos no tendrán una responsabilidad igual al de los socios capitalistas, que fueron los primeros que mencioné. En la formación del capital se paga todo en el momento de la inscripción. Esto sí es a comparación de otro tipo de sociedades que se puede ir haciendo por partes. La administración de esta le corresponde a todos los socios, porque todos participan de la misma manera, pero si ellos desean delegarle esta función a terceros, lo pueden hacer. La razón social de esta sociedad puede ser el nombre completo o solo el apellido de los socios de algunos de los socios que ahí participan. Ejemplo, Morales y Cía, Morales e hijos, etcétera. La disolución de estas sociedades se puede hacerse por la muerte o incapacidad de alguno de los socios, por situación de quiebra o por un retiro justificado, ¿no? Estas sociedades tienen ventajas, este tipo de sociedad tiene ventajas y desventajas como cualquier otra sociedad. Las ventajas es que todos los socios participan de la misma manera dentro de la sociedad. Y es por esto mismo que todos tienen una participación directa dentro de los beneficios. Por esto también existe otra ventaja, que es la motivación de los socios, por la misma razón que bien mencioné anteriormente, y que cada uno tiene el derecho al voto. O sea, la opinión de todos es importante, ya que todos tienen la misma importancia dentro de la sociedad. Y la desventaja es que al momento de la admisión de un nuevo socio serán todos los que lo escojan, o sea, si no todos están de acuerdo, no se puede admitir a un nuevo socio. Es complicada la financiación mediante el capital. Bueno, yo les voy a hablar en lo que es la sociedad en comandita, tipo de sociedad en comandita. Tenemos que resaltar que este tipo de sociedad mercantil se lleva a cabo, se conforma cuando dos personas, mínimo dos personas, desean desarrollar una idea de negocio y conformar pues una empresa. Este tipo de sociedad, para hablar un poquito de historia, tiene sus orígenes en el mercado francés, en la Edad Media. ¿Okay? La palabra en latín es commenda, que significa encomendar. ¿Okay? Se dice que en la Edad Media, en Francia, en el comercio marítimo, una persona designaba una encargada, le daba un dinero para que esa persona fuera de puerto en puerto realizando negocios a nombre de la persona pues que
que le encomendó ese dinero. Entonces, por eso sale el nombre de sociedad en comándita. La constitución de este tipo de sociedad se lleva a cabo mediante escritura pública y se debe llevar a cabo legalmente en una notaría. Tenemos que este tipo de sociedad se divide en dos clasificaciones, que es la sociedad en comándita simple y en la sociedad en comándita por acciones. En la comándita simple el número de socios es mínimo 2 socios y no tiene tope máximo, no tiene un límite máximo. Y en la sociedad en comándita por acciones son mínimo 5 socios accionistas y tampoco tiene límite máximo. Digamos los tipos de socios están los gestores colectivos y los comanditarios. Los socios gestores tienen responsabilidades ilimitadas y deben estar prestos totalmente para la dirección y el direccionamiento de la empresa o de la sociedad. Todo el tiempo, ilimitadamente, deben estar prestos a cualquier cosa. Son los socios gestores, son los que manejan la sociedad mayormente. Y no es necesario que ese tipo de socios haga un aporte económico para poder hacer parte de dicha sociedad, contrario a los socios comanditarios o accionistas, que solo responden limitadamente por el monto de su aporte, ¿okay? No tienen, digamos, participación en las decisiones radicales de la empresa, que son las tomas son los socios colectivos. La razón social de este tipo de empresa se forma con el nombre completo de uno de los socios colectivos o el apellido, y va acompañado de ICIA, y posteriormente también acompañado de las siglas, las abreviaturas SNC para las sociedades en comándita simple y SCA para la sociedad en comándita por acciones. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capital de naturaleza comercial, conformada por una o varias personas naturales o jurídicas, que fue creada por la Ley 1258 de 2008. Una de las características de la SAS en Constitución, que como su nombre lo indica, es simplificada en la medida en que se puede constituir mediante documento privado, excepto si su constitución se aportan bienes sujetos a escritura pública, caso en el cual sí se debe constituir mediante escritura pública. El documento privado de constitución debe contener como mínimo los siguientes aspectos: máximos y mínimos de socio para constituir una SAS. La ley 1258 no introdujo ningún límite a la cantidad o número de socios que se requieren para constituir una sociedad por acciones simplificadas. El artículo primero de la ley se limita a señalar que la sociedad por acciones puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. El capital de una sociedad por acciones simplificadas está conformado por acciones de igual valor que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, como en el caso de las sociedades anónimas. Sociedad de responsabilidad limitada, constitución, transformación y disolución. Esto se realiza mediante escritura pública o por documento privado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, que son número de socios mínimo 2, máximo 25. Y también transformación. Para el capital se necesitan los siguientes ítems. Formación del capital. Primero, el capital se divide en cuotas por parte de igual valor. Segundo, el capital debe pagarse en su totalidad al momento de constituirse. Tercero, la pensión de cuotas implica una reforma estatutaria. Cuarto, en caso de muerte de un socio, continuarán sus herederos, salvo estipulación contraria. Y por último, la representación de en cabeza de todos los socios
salvo que estos deleguen a un tercero. Responsabilidad de los socios. Bueno, cada socio es responsable de la totalidad que haya hecho o haya aportado a su empresa. Sin embargo, hay unos socios que tienen más responsabilidad con otros dependiendo al cargo. Nota, se le libra de responsabilidades a aquellos socios que tengan responsabilidades laborales o fiscales dentro o fuera de la empresa. Y para terminar, en revisión fiscal es voluntario tener uno, pero si excede los 5.000 salarios mínimos legales vigentes en activos, es obligatorio. O si llegas a obtener 3.000 salarios mínimos legales vigentes en ingresos, también es obligatorio. Buenas tardes, compañeros. A continuación yo les voy a explicar todo lo referente a la sociedad anónima o comúnmente conocida como SA en sus siglas. Cuando hablamos de una sociedad anónima debemos tener en cuenta que para su constitución necesitamos hacerlo mediante escritura pública que debe estar debidamente inscrita en el registro mercantil para que pueda obtener su personalidad jurídica. Cuando nos referimos a su transformación o a su disolución, es decir, si queremos hacer algún tipo de cambio, ajuste o simplemente queremos disolver o terminar o cancelar la sociedad, se hace mediante escritura pública también, pero ante un notario o en su defecto mediante un documento privado. Esto sí, siempre y cuando cumpla con algunos de los dos requisitos establecidos por la ley 1014 que hallamos en el artículo 22.